El doctor Claudio Narambuena trabaja en modelización, ¿sí? Utilizando el método de Monte Carlo. Y vos, si no me equivoco, corregime, vos sos oriundo de Santiago, pero ahora estás en San Luis. Yo nací en Cutralco, Bueno. provincia de Neuquén. Pero estudié en Córdoba, entonces se me mezcla el acento. Y después estuve Y ahora 5 estás en años San Luis. en San Rafael. En San Rafael, Mendoza, bueno, estamos todos por ahí cerca. Lo que pasa es que cuando yo llegué a San Rafael no había unidades de ejecutores del CONICET. Entonces yo me conecté con los de San Luis. Y ahora, desde hace poquito, estamos funcionando como grupo vinculado. Un grupo vinculado al INFAP de San Luis. Es decir, yo vivo en San Rafael, pero dependo del CCT de San Luis. Como decía Patricia, nosotros lo que hacemos acá con el grupo, con Paola, Claudina, Juan, tratamos de entender ciertos procesos usando algunos modelos muy simples y usando simulaciones computacionales. Nosotros de formación somos químicos, pero programamos un poquito en algunos lenguajes de programación para armar los programas. Programación muy básica. Lo que nos importa a nosotros es tener un modelo que sea lo más simple posible, que nos ayude a entender ciertos procesos. Por ejemplo, el que vamos a ver hoy es un problema clásico de la físico-química de proteína, que es la absorción de proteínas sobre superficie. Y para trabajar, ven el puntero, esto representa una molécula de alfa-lactalbúmina, y lo que nosotros vamos a estudiar es cómo se absorbe esto sobre una superficie que tiene carga eléctrica. Y lo que vamos a tratar de calcular son energías libres, entropía, energía potencial, y todo aquello que nos sirva un poco para entender el proceso. Nosotros no somos especialistas en simulaciones, no somos especialistas en la parte computacional, nosotros somos químicos. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el proceso químico. El proceso químico que vamos a estudiar, físico-químico, es la absorción de proteínas. Este proceso tiene una importancia clave como ser para entender o diseñar, mejor dicho, biosensores. Los biosensores, por lo general, tienen alguna enzima absorbida o algo, un anticuerpo sobre un sustrato, y esta proteína o esta enzima detecta algo. Puede ser un anticuerpo que detecte un antígeno o lo que sea. Para diseñar un biosensor, para no andar haciendo 20.000 pruebas por ahí, te conviene diseñarlo de una forma racional. Entonces, saber cómo se pega la proteína, la orientación de la proteína. Imagínense que es una enzima que tiene un sitio activo. Si ese sitio activo se absorbe sobre el sustrato y el sitio activo está orientado hacia el sustrato, es muy difícil que el sustrato en la superficie, que el sustrato de la enzima le llegue. Otra cosa que es importante es para la parte de nanotoxicología, ¿vieron las nanopartículas estas que usan, las meten en el cuerpo, por ahí son magnéticas, las llevan a algún órgano, por ejemplo, que tiene cáncer, y le inyectan energía y queman esa parte. Bueno, esa nanopartícula, no sé si la alcanzan a ver, esta tiene 20 nanómetros de diámetro. Esas nanopartículas que son de metálicas, por ejemplo, plata,
Siempre cuando están en soluciones fisiológicas se le pega un montón de proteína que se llama la corona de proteína. Entonces lo que uno quiere en este caso es que no se le pegue. O cuando estudias liberación controlada de drogas, cuando la droga por ahí es una proteína que actúa de forma terapéutica, la liberación querés controlarla de tal manera que se libere con tal cinética. Entonces tenés que entender muy bien el proceso de cómo interacciona la superficie con la proteína. O el caso más común en un laboratorio, una cromatografía. Cuando vos tenés una mezcla de proteínas y querés purificar una mezcla o mezcla de todo tipo, grasas, aceite, lo que sea, pero vos te querés quedar con una sola. Entonces tenés que entender muy bien el proceso para diseñar la mejor metodología para purificar a la proteína. O en biomedicina también, porque hay justamente cuando suponete que hace una operación y le injertás algo en el cuerpo a una persona, vos querés que eso no tenga reacción alérgica, inmunológica, entonces tenés que saber que la reacción alérgica está por medio de los anticuerpos, entonces como vos lo que querés obtener es que el anticuerpo o el sistema inmune no reconozca como extraño ese implemento que le va a poner a una persona. Entonces, en todos estos procesos, donde está de una u otra forma metido el proceso de absorción de proteínas, todos estos procesos podés mejorarlos si conocés bien el proceso en sí, la fisicoquímica. La fisicoquímica del proceso tiene varias contribuciones. La absorción de proteínas se puede dar por una contribución entálpica, es decir, que baja la energía. Tenés que tener en cuenta la doble capa eléctrica, la interacción hidrofóbica. Cuando se pega la proteína, a veces se liberan contraiones y hay ganas en entropía translacional de los contraiones. También se puede liberar agua. Y hay otro fenómeno que se llama regulación de carga, que tal vez ese va a ser lo más nuevo. Ustedes si han tenido una físico-química, más o menos estos procesos los conocen. Y el Darío me parece que en el curso que da habla un poco de doble capa eléctrica, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. ¿Y cómo nace este estudio? Hace varios años estaba haciendo un postdoc en México y vi este paper. En realidad vi otro paper, que era un trabajo teórico que usaba unos puntos experimentales de este paper un poco más viejo. Esto es del 2011 y el experimental va en el 2005. ¿Qué hacen en este paper experimental? ¿Me siguen hasta ahí? Si alguien quiere parar, ¿cómo van? Vamos bien. ¿Ya se durmieron? ¿Van bien? No, todavía no. Bueno, espera que sí. Bueno, me avisan. Si hay alguna pregunta, me paran. Este trabajo experimental, ¿qué hacían acá en este trabajo? Tenían una superficie que es un óxido de niobio o algo así. Todo está pH 7, ¿no es cierto? Tiene un óxido que tiene una carga negativa acá, que son estas carguitas acá arriba. Y esta superficie la modificaban con polilicina o un polímero, de tal forma que obtenían varios tipos de superficie. Unas negativas, un poquito negativas, neutras, positivas y muy positivas. Hasta ahí bárbaro, este es un trabajazo, muy lindo trabajo, pero aparte de modificar la superficie, la caracterizaba. ¿Vieron? Acá está la modificación que le hacían.
óxido y le iban agregando cosas. Entonces obtenían diferentes tipos de superficie. A cada una de estas superficies, ¿qué le hacían? La caracterizaban con un AFM, que es un aparato de fuerza, ¿cómo es este? Atomic Force, un microscopio de fuerza atómica. Entonces, ¿qué hace este microscopio? Tiene la superficie y le acercan, y soluciona cosas todo esto, una pelotita que está cargada negativamente. Si esto está negativo y esto está negativo, hay repulsión. Hay repulsión. Y esto es lo que ven, esto que está marcado acá, este eje, es la distancia entre la superficie y la pelotita esta. Y esto que está marcado acá es la fuerza. Entonces, si ustedes quieren traer esta pelotita para acá y hay repulsión, la fuerza es positiva. Entonces, esto no se quiere acercar acá. La fuerza es positiva. A su vez, si la superficie es positiva y le quieren acercar algo negativo, hay atracción. No se va para acá arriba el perfil de fuerza, sino que se va para abajo. Si hay atracción y se pega. ¿Está claro? Entonces, con este aparato y haciendo esta técnica, le pueden medir la densidad de carga que hay acá abajo. Entonces, esta es el óxido desnudo, este que está acá. Tiene una densidad de carga menos 1,30 cargas por nanómetro cuadrado. Este otro, el que tiene polilicina, es 1,89, re positivo. Y hay uno que es más o menos neutro, tiene muy poquita carga, que debe ser este por acá. ¿Estamos hasta ahí? Patricia, ¿te dormiste? No, estaba pensando que nosotros cuando trabajamos con proteínas, por ejemplo, yo trabajo mucho con caseinato, tenemos cargas mucho más altas, negativas en el caso de caseinato en solución acuosa. ¿En micela? El caseinato, en realidad el caseinato puede formar micelas, pero puede estar también individual, depende de la situación. Pero tenemos cargas negativas por ahí más grandes. Entonces, no sé, estaba pensando, porque vos decías re negativo, re positivo, y a mí me parecía poquita la carga. Pero bueno, está bien que vos dijiste que es por nanómetro al cuadrado. Claro, no sé, claro, es una densidad de carga, perdón. Capaz que no sé en qué, porque este nanómetro cuadrado, vos imaginate, es muy poquito un nanómetro cuadrado. Claro, tendría que ver con 1,30, es decir, tenés una carga y un tercio más por nanómetro cuadrado. Claro. Eso, para el punto de vista molecular, es bastante. Claro. Sí, es bastante. La cuestión que ahora con estas superficies, ya la tienen caracterizado todo, lo podrían haber publicado así como estaba, pero no, esto, le gusta laburar. Lo que hicieron fue absorber diferentes tipos de proteínas. Lisosima, alfa-lactalbúmina y mioglobina. A ver cómo se pegaban en toda esta superficie. Y lo estaba leyendo el paper y hay una cosa que, a ver, si esta, supóngase esta que tiene 1,89, ¿qué se va a pegar ahí? Y ahí se va a pegar todas las proteínas que tengan carga negativa. ¿Está bien? ¿Cómo sabes la carga de una proteína? A ver. Lisosima. Ustedes la conocen porque la lisosima del huevo es más o menos conocida. ¿Saben qué punto isoeléctrico tiene la lisosima? Patricia. Yo no me acuerdo, pero era alto, me parece. Ajá. ¿Cuánto? 10, 11. 9, ¿cuánto? 9. ¿No era 9? No me acuerdo, pero sí es alto. No sé cuál porque no he trabajado con lisosima. Claudina, ¿cuál era el punto isoeléctrico? Ahí te puso, 10,7 te puso Claudina. 10,7. Es la proteína con la que trabaja la Claudina. Y la alfa-lactalbúmina, que la conocemos más porque es del suero lácteo,
tiene un punto isoeléctrico como 4,5, 4. 4,5, 4,8. 4,6, Sí, por ahí. por ahí. ¿Y qué quiere decir el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico es el pH al cual la proteína tiene una carga más o menos neutra. O la carga neutra es 0. ¿No es cierto? Pero suponete la lisosima, ¿no? A pH 7, ¿va a ser positiva o negativa? Patricia. Positiva, profe. Positiva. Tratando de poner el micrófono. Ajá. Es positiva, ¿no? Porque es a pH 7, es un pH más bajo que el punto isoeléctrico, entonces tiene una carga positiva. Después lo vamos a ver bien porque eso lo calculamos todo con el Monte Carlo. Y la alfa-lactalbúmina, Negativo. con un pH 7 que es mayor que el punto isoeléctrico, tiene una carga negativa. ¿No es cierto? Ahora, si absorbemos la lisosima en esta superficie, acá está ordenada de la más negativa, poquito negativa, neutra, positiva, repositiva. ¿Dónde se va a pegar? Si tiene una carga positiva, a estas que son positivas no se va a pegar, entonces tiene poquita absorción. Esta es la absorción. Ahora, a superficies negativas se pega y se pega más cuando más negativo es. Eso es lo lógico, ¿no? Lo intuitivo. Algo positivo se va a pegar a algo negativo. Ahora fíjense la alfa-lactalbúmina. Claro, pero es carga neta. Hay que ver los grupos, ¿no? Carga neta, claro. Pero fíjate, se pega acá lo positivo, que es lo intuitivo, pero también se pega lo negativo. Y este es el trabajo experimental. Este es el trabajo teórico, que es una teoría que le metieron 80 parámetros. Le metieron parámetros hasta que dé. Mirá los puntos experimentales de la lisosima, le pega bárbara. Estos son los puntos experimentales y la curva continua es la teoría. Acá hay algo raro, a ver si se dan cuenta. El Darío se va a dar cuenta. ¿Qué hay algo raro? ¿Qué en el eje X, Claudio? ¿Ah? No veo. ¿Qué es lo que...? No veo El eje X. ¿Cómo? Tau, El eje X. culón sobre metro cuadrado, ¿es? Sí, es densidad. Es la densidad de carga. Tomaron estos puntos de acá arriba y los pasaron acá abajo. Es la densidad de carga. Esto se puede ver culón por metro cuadrado o Está bien. Sí, carga está. por metro cuadrado. Es decir, acá está la superficie neutra, estas son las positivas y estas son las negativas. Y esto es lo mismo, sacaron estos puntitos de acá del experimento y lo pusieron acá. Sí. Pero a ver, estoy viendo bien, son 4 puntos experimentales nada más. Claro, fíjate vos, ¿cuál se hicieron los boludos? ¿Cuál lo pusieron? Aparte hay algunos que tienen unos errorazos. El neutro lo pusieron, Claro. exactamente. ¿Por qué? Porque no les da. No le conviene. No les da. No, cuando el punto no da, fuera. Es decir, acá, con la superficie neutra no se le pega la alfa-lactalbúmina. Acá se nota que le da un parámetro para que dé, pero el problema es entender el proceso. ¿Está bien? Entonces dije, pero yo con los modelitos estos que tengo, capaz que podemos hacer uno y tratar de estudiar este proceso. El modelo más simple que se puede hacer para estudiar este proceso, porque acá ¿qué necesitas? Tenés que tener la carga de la proteína. Y la carga de la proteína depende del pH. Y es una cosa que fluctúa mucho. ¿Qué pasa? Es súper complicado porque acá, supóngase esta superficie acá.
Acá, si usted acerca una proteína, la proteína va a tener una carga en el bulk y cuando se acerque va a cambiar la carga, porque esta misma superficie le modifica la carga a la proteína. Aparte, acá el ambiente que hay acá, el pH es diferente del bulk, porque como hay una carga negativa, los protones se sienten atraídos, entonces acá hay más concentración de protones que en el bulk. Este ambiente es más ácido que el bulk, cerca de la superficie negativa. Y en la superficie positiva es al revés. Capaz que tenés un pH más básico acá que en el bulk. Es complejo. Bueno, vamos a agarrar la alfa-lactalbúmina y después estos lo estamos comparando con la lisocima, que el trabajo que hace Claudina. La alfa-lactalbúmina y la lisocima tienen una estructura muy parecida. Eso está bueno. Es decir, nosotros en este momento estamos trabajando con muchas proteínas chiquitas de este tamaño y globulares, es decir, que son solubles. La estructura tiene algunas alfa-hélices, 122 aminoácidos, acá tiene el punto isoeléctrico, 4.3, y esta proteína está involucrada en el transporte del calcio, y está compuesta por aminoácidos, como toda proteína. Los aminoácidos se juntan uno con otro. Esta es la parte que le tengo para explicarle una proteína a los físicos. Entonces le explico que viene un aminoácido con otro, se forma el enlace peptídico y se forma una estructura. Lo que nos interesa a nosotros son los tipos de aminoácidos que hay, que son 20. Acá abajo está toda la lista de hidrofóbicos. Acá están unos que son medio raritos, los especiales, los casos especiales. Y después están los que vamos a hacer hincapié nosotros en focalizarnos. Estos son los positivos, que son la arginina, histidina y lisina. Es decir, estos son aminoácidos que en el residuo tienen grupos básicos. Entonces, estos pueden tomar un protón y cargarse positivamente. Y después los negativos serían los asparticos y los glutámicos. ¿Está bien? El modelo que vamos a armar nosotros es muy simple. Por cada aminoácido, que tiene una parte, la parte esta, ahora voy a volver acá. Cada aminoácido tiene acá el carbono, la parte amino, la ácida. Esta partecita es la que va formando la cadena principal y después tiene el residuo. Y este sería el carbono alfa. ¿No es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, por cada aminoácido vamos a poner una pelotita en el carbono alfa y una pelotita en el residuo. Y el volumen de la pelotita de cada residuo depende del tamaño del residuo. ¿Está bien? Y solamente esto va a tener una interacción electrostática con otro. Y de volumen de exclusión, es decir, estas pelotitas no se pueden superponer entre ellas. Y la parte electrostática está dada solamente por el potencial de Coulomb. Esto es lo más clásico que hay. Una interacción que depende de las cargas, estas son las valencias, las cargas, por el epsilon 0, el epsilon en la permitividad del vacío y la permitividad del solvente. Entre carga, esto lo ven en física 2. Y además nos va a interesar la interacción, por ejemplo, si este es un residuo que es ácido, se puede generar una carga negativa, marcada acá con rojo, y se libera una carga. Se libera un protón, que esto te mantiene la electroneutralidad del sistema. Y esto depende, esta ionización de este grupo titulable, depende del pK, del pH y del ambiente electrostático que vos estés trabajando. Entonces,
Para titular uno de estos grupos, no los quiero aburrir, pero la titulación tiene un término Boltzmann que depende de la energía electrostática del cambio de la titulación y está involucrado el pH y el pKa de cada grupo, porque cada grupo tiene un pKa distinto. Los aspárticos tienen un pKa de 4, glutámico 4,4, el carbono terminal tiene un pKa de 3,8, y acá vemos las cantidades de cada uno de los aminoácidos en una cadena alfa-lactalbúmina. Tiene muchos grupos ácidos. Por eso, como tiene muchos grupos ácidos, el pKa es más bajito. Aparte de esta movida de titulación, también tenemos unas movidas de traslación de los iones pequeños, las cadenas y la rotación de la molécula. A ver, ¿no tengo algún...? Acá está el modelo completo, acá está la molécula, la superficie está cargada, entonces acá, cerca de la superficie hay un ambiente iónico, una atmósfera iónica de los iones pequeños, y esto van a formar lo que se llama una doble capa eléctrica. Es el ambiente que acompaña toda superficie o cosa cargada en solución acuosa. El agua la vamos a modelar como un dieléctrico, nada más como un medio dieléctrico. No tiene estructura molecular el agua. Y acá, bueno, acá vemos la titulación. Supónganse, la lisosima, la alfa-lactalbúmina en la curva roja, a pH muy bajo tiene una carga muy alta, como 15 cargas por... Imagínense, una carga, 15 cargas en esa molécula. El radio de la alfa-lactalbúmina es más o menos de... El diámetro es de 3 nanómetros. Entonces, ustedes aumentan el pH y la carga neta va bajando. ¿Por qué? Va bajando porque hay unos grupos, los grupos ácidos van perdiendo la carga, entonces se desprotonan, entonces generan carga negativa sobre la molécula, y los grupos que son, básicos, como las aminas, cuando aumenta el pH se desprotonan, entonces pasan de tener una carga positiva a neutra. Entonces, esta suma va bajando la carga neta. Hay un momento, un pH, donde la carga neta es cercana a cero, y eso es lo que uno define como punto isoeléctrico. Y va bajando. Lo mismo para la lisosima. La lisosima lo que tiene es que el punto isoeléctrico es cerca de 10. Entonces, todos estos experimentos, acá, están a un pH de 7,4 los experimentos. Entonces, la alfa-lactalbúmina tiene una carga más o menos de menos 6 cargas en esa molécula, y la lisosima tiene una carga de más o menos 5. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es reproducir esto en un primer momento. Reproducir esto. Acá tienen la molécula. Esta es la caja, lo que se llama una caja de simulación. Los ejes cartesianos que usamos, el X y el Y, son paralelos a la superficie, y el Z lo ubicamos perpendicular a la superficie. Entonces, el Z va a ser muy importante, la coordenada del Z, porque esto, si se mueve para allá, esto se va a mover para allá, para abajo. Lo que queremos ver es dónde se ubica esto con respecto a Z. Con X y Y no nos importa tanto, porque si esto rota por acá no es simétrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a modificar la densidad de carga en la superficie y vamos a dejar sola la proteína a ver qué hace. Supónganse, y medimos la concentración de esta proteína, o la densidad,
en función de Z. ¿Qué pasa si esto no interacciona atractivamente con esto? ¿Qué va a pasar? Esto va a ir para acá, para arriba, para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el perfil de concentración, ¿cómo va a ser? Ajá, va a ser así, mira. Acá tenés la densidad de carga en la superficie, este sería el neutro, y esta es la concentración, en función de Z. El perfil cuando es neutro es así, es decir, tenés más o menos uniformemente distribuida la concentración de la proteína y se hace cero cerca de acá porque hay un problema de exclusión de volumen. No te llega. Esta es la concentración de cada uno de los monómeros de los aminoácidos. Si fuera, yo podría haber medido la distribución del centro de masa de la proteína. Entonces no llegaría hasta 1,5. ¿Por qué llegaría hasta 1,5? Porque dijiste que el diámetro valía 3. Ajá, exactamente. Ahora, acuérdense que la lisocima no es alfa-lactalbúmina, a este pH es negativa. ¿Sí? Fíjense que cuando le aumento la densidad de carga de la superficie, ¿qué pasa? Cuando le aumento un poquito, esta distribución que era así, se pega, así. Se hace un pico, azul. Eso te está diciendo que la proteína se absorbió. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Y cuando le aumentás más la carga superficial, ¿qué pasa? Se va pegando más contra la superficie y se van formando estos picos. Sí. ¿Qué te quieren decir esos picos? Eso te iba a preguntar, ¿qué son esos picos? Bueno, es que los picos son concentración. Todavía no llegamos a la energía libre. Y el pico máximo de vuelta está siempre 1,5, por lo que veo, Sí. es el radio. Claro, pero ¿por qué? Se acomodan todas igual. Se forman estos picos y acá sí. Porque se acomodan todas de la misma manera. Claro. Claro, es que la proteína, cuando tiene poca densidad de carga, rota, está ahí, pero se mueve, qué sé yo. Cuando le vas aumentando la cantidad de carga en la superficie, la interacción es más fuerte, entonces la vas dejando más quieta orientacionalmente, hablando. Claro, está traída. Está menos, ¿sí? Va quedando más dura, sí, se va frizando. Claudio, ¿vos a la proteína la tenés medianamente flexible o es un bodoque que se mueve todo junto? Perdón que no lo dije, esto actúa como un cuerpo rígido. Ah, está bien. Entonces esto lo puedo trasladar para arriba y para abajo y lo puedo rotar. O sea, vos lo asimilás a una esfera, por ejemplo. ¿Cómo? Vos la asimilás, ya que es una proteína globular, la asimilás como si fuera una esfera rígida. No, es rígido, es un cuerpo rígido, pero no es una esfera. Bien. Porque esta estructura la saco de la cristalografía. Ajá. Claro, pero no relaja. Pero no se puede relajar. No. Claro. Esto es porque es más fácil que andarla relajando, tenés que ponerle otros potenciales que son un quilombo. Uh-huh. Y otra cosa es, volviendo al experimento, yo dije, pero esta parte, ¿por qué se pega? Digo, una pregunta que se le ocurre a cualquiera. Entonces leo el paper y dice, ¿por qué se pega? Digo, en algún momento ¿viste cuando no sabes, hay algo raro, tenés que dar algún tipo de explicación? Entonces en el paper, lo que dicen en el paper experimental,
es que puede ser que el alfa-lactalbúmina cuando se absorbe se desnaturaliza y porque se desnaturaliza Se ponen deja los glucosa hidrofóbicos más sueltos y son los glucosa hidrofóbicos las que la pegan. Dice cualquiera, ¿ves? Porque algo tenés que decir, ¿no es cierto? Si lo hidrofóbico no lo teníamos en cuenta. Claro. Entonces, es muy complicado eso. Entonces, ¿qué hago? Yo no tengo esa libertad de que se desarme y no tengo cuestión hidrofóbica. Yo probé nomás, yo vi, bueno, vamos a hacerlo, tenía todo para hacerlo, lo hago. Entonces, esto que se pega acá, esto es lo intuitivo. ¿Está bien? Se pega donde se tiene que pegar. Vamos acá. Otra vez te puse el neutro, el mismo que este. Pero ahora es negativo la superficie. Este es el neutro. ¿Qué pasa si le pongo carga negativa un poquito? Poquito nomás. Que es el azul. ¿Ven el azul dónde está? Sí. Sí. Este acá abajo. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que se aleja más que cuando no Sí. tiene carga. Sí. Que hay más repulsión que con el neutro. Muy bien. Eso es lo intuitivo. ¿No? Pero cuando aumentas la carga. Ajá. ¿Qué pasa cuando le voy metiendo más carga? Algo Va, se pega. Algo se pega. Se pega. Sí. Yo cuando obtuve esto, tuve 3 años revisando el programa para ver si no había un error. Porque no se tiene que pegar ahí. Y se pega. No sé si no se tiene que pegar, porque como dijimos antes, carga neutra, pero vos podés tener grupos en donde se pueda pegar. Sí, pero que puedan pegar, mejor dicho. Claro. Bueno, ahí paremos un poquito ahora. Hay otra propuesta para esto, otra hipótesis para explicar este fenómeno, que es que la proteína cuando está acá, lejos de la superficie, es neutra, es negativa, pero por efecto de la superficie, cuando llega acá, se vuelve positiva. Y yo lo he visto en otros sistemas. Ese mecanismo se llama regulación de carga. Que la proteína regula la carga dependiendo del ambiente. ¿Está bien? Es decir, la carga de la proteína no es algo que está fijo, es algo que es dinámico y fluctúa. Entonces, acá en este caso también, si la proteína acá es negativa, acá cuando está pegada, capaz que es más negativa o menos negativa, no se sabe. Tendría que ser más. Claudia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicimos a continuación? Claudio, una pregunta. Sí. Yo antes de conocerte lo que hubiese dicho era que eran los famosos parches de Dubin. ¿Esta no tiene parche? Claro, para. Es decir, ¿cuáles son las propuestas que había? Una, que era que se pegaba porque se desnaturalizaba y se pegaba por una cuestión hidrofóbica. Otra, que era una cuestión de regulación de carga, que cuando se acerca la proteína a la superficie, se cambia la carga neta. ¿No? Y otras son los parches de carga. Que la proteína tiene de un pedazo positivo, otro negativo, y que se acomoda. ¿Está bien? Es decir, esto es con estos perfiles usted lo que puede medir es absorción, que es la integral de lo que se absorbe acá hasta más o menos 4 o 5, ¿no es cierto? La absorción. Si yo mido la absorción y después lo grafico en función de la densidad de carga, me da esto. Esta es la simulación. Fíjate que es muy parecido a la conducta del experimento. Acá cuando la densidad de carga es positiva, se repega. Y acá, cuando la carga es negativa, acá le cuesta, no se pega nada. Y después, cuando hay una cantidad umbral de densidad de carga negativa, se empieza a pegar. ¿Estamos? Sí. Fíjate ahí tenés la proteína
cuando se pega un sustrato positivo. Fíjate que los rojitos son las cargas negativas, se orientan hacia el sustrato y dejan más o menos la parte positiva para arriba. Y esto cuando el sustrato es negativo pasa al revés. ¿Sí? Es decir, la proteína juega con su orientación y con su ionización. Bueno, acá, la cuestión es la siguiente, a ver. ¿El efecto de regulación de carga te lo puede explicar este fenómeno, que es uno de los postulados? Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos la proteína y la fuimos acercando de a poquito a diferentes sustratos, a ver cómo iba cambiando su carga. Acá, la negra es un sustrato que es neutro. Esta es la carga de la proteína, que es, fíjense, esto es negativo, ¿ah? Va de menos 3 a menos 9. La proteína lejos de la superficie tiene una carga más o menos de menos 5,5. Si esto está fluctuando, así fluctúa la carga. Esto no es error. Esto es fluctuación de carga. Es como fluctúa la carga. Fíjate, el negrito no varía mucho la carga cuando la acercas a algo neutro. Cuando lo acercas, por ejemplo, a algo positivo, ¿sí? A una superficie positiva, ¿qué pasa? La proteína se hace más negativa. ¿Sí? Es decir, la superficie hace un efecto de regulación de carga que le baja la carga, es más negativa. Ahora, cuando la superficie es negativa, la carga aumenta su valor, es decir, va de menos 5,5 a menos 4. Lo aumenta un poquito, pero no la hace positiva. ¿Bien? Entonces, el fenómeno de regulación de carga no te lo está explicando el fenómeno. Entonces, después Claudio, perdón, cuando vos te referías a sustrato, te referías a las superficies que habías hablado antes. Sí, perdón, yo me mezclo No, está bien. con superficie. Entonces, el siguiente paso que hicimos fue estudiar un poco la orientación de la proteína. ¿Cómo lo estudiamos? Tomamos cada uno de las partículas de la proteína, los BET. Esto tiene 240 BET más o menos, 240 pelotitas la proteína, porque tiene 120 aminoácidos y por cada aminoácido hay 2 BET. Uno en el carbono alfa y otro en el residuo. Entonces vamos viendo, más que nada, los residuos de esto. Fíjense, es la distancia a la superficie. Más o menos todo termina en 3 porque es el diámetro de la proteína. Y vemos algunos, como la lisina, que fíjense, si la superficie es positiva, la lisina se va para acá abajo. Y si es negativa, se va para allá arriba. O el aspartico. Bueno, acá hay una mezcla. Nosotros no encontramos en esta proteína mucho parche o no le estudiamos mucho la cuestión de parche, pero sí la distribución. Lo que te quiere decir eso, que cuando la carga del sustrato es positiva, está de una orientación. Fíjense que cuando le cambias la carga, le revertís la carga, la proteína se da vuelta. Fíjate que como que las dos curvas son espejos. El pico que está acá es el mínimo, pico acá, esto. ¿Entienden lo que les digo? Sí. Esto te está diciendo que si la tenés de una orientación, cuando le cambias la carga al sustrato, esto se da vuelta totalmente. ¿Estamos ahí? Vamos. Y lo que le medimos a continuación fue la energía libre. La energía libre de acercar la proteína, de tenerla acá y acercarla a la superficie. Cuando la superficie es neutra, esto viene acá
y hay un momento que empieza a haber repulsión, entonces la energía libre del sistema aumenta. Es decir, el proceso no es espontáneo, la proteína no se quiere pegar, porque la energía te aumenta, la energía libre. Ahora, cuando le pones un poquito de carga, la energía libre tiene un mínimo, ¿no? Entonces la proteína va a estar acá, en este mínimo, el centro de masa. ¿Está bien? Ujú. Y cuando, a medida que le aumentas la carga, el mínimo va bajando. Entonces se hace cada vez más estable. Esto es para corroborar eso de que se arman los piquitos, qué sé yo. La interacción es mucho más fuerte a medida que le aumentas esto. Esto es lo que vos encontrarías en cualquier manual, esto es lo intuitivo. Cómo baja la energía libre para aumentarle la carga. Acá esto es lo raro. Fíjense lo que pasa cuando esta es la neutra otra vez, la misma que teníamos antes. El perfil de energía libre con una superficie neutra. Cuando le pones un poquito de carga negativa, ¿qué pasa? La energía libre es mucho más alta. Hay más repulsión, es lo mismo que vimos antes, que con la neutra. Pero ¿qué pasa cuando le voy agregando a él? Se va generando un máximo. Sí, y después un mínimo. Y después un mínimo. Uh-huh. Un máximo y un mínimo. Esto también. Entonces, es muy interesante, porque hasta acá hay repulsión. ¿Sí? Esto es energía libre en unidades KT. Y es como que la proteína tiene que llegar a este máximo y después va encontrando un mínimo a medida que la densidad de carga aumenta. Y ahí se va a pegar. Y ahí se pega. Con la aparición de ese mínimo. Uh-huh. Pero bueno, esto está bueno, esto del mínimo máximo. Sí, y el máximo no es tan alto tampoco. Sí. 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 Exacto. Esta pregunta yo le dije al Darío que me lo haga. Porque después viene entropía, ¿ves? Ah, qué oportuno. Sí. Después después te mando la caja de vino, dale. Y la cuestión es eso, ver, la energía libre te da información, pero está bueno ver la contribución entálpica y entrópica del proceso. Eso, ¿y cómo lo medís? Claro, medir la energía libre en kilómetros. Ahí si lo quieren, ahí les pasé el paper si lo quieren. ¿Cómo medís? Todas estas cosas no son directas. ¿Cómo medís la entalpía o la entropía de un proceso? Hay varias formas de hacerlo. Y el problema es que por ahí se te arma quilombo con la parte de la precisión y todo eso. La forma que para mí fue más fácil, que no fue la más fácil, pero fue la más... Vos hay una relación termodinámica que te dice que la derivada parcial de la energía libre con respecto a la temperatura, el menos la negativa de eso, te da la entropía. Y la derivada parcial de beta, esto es 1 sobre kT de la energía libre con respecto a esta es la temperatura inversa, te da la contribución entálpica. Entonces, tomamos una superficie suponente que sea positiva, ¿no es cierto? Y medimos todo eso. La curva negra
es la energía libre, ¿no es cierto? Que es la suma de la energía menos la temperatura por la entropía, ¿sí? Es la misma curva esta, ¿sí? Debe ser esto, no me acuerdo cuál tomé, pero es una de estas, me parece que a 0,5. Esta, a ver, esto es, nos vamos a dar cuenta porque esto sí es menos 5, esto es menos 16, 17. ¿Ves? Esta está a menos 16. ¿Sí? Tiene un mínimo acá. Es esta misma de acá. Sí. ¿Está bien? A 0,5. Capaz que lo decía por acá. Es decir, la densidad de carga acá es 0,5. Esta es la parte energía libre. Fíjate qué pasa con la parte entrópica. La entropía viene acá y aumenta y después baja. La entalpía viene acá y baja directamente porque la entalpía baja la energía, porque esto es una cuestión de electrostática común de atracción, ¿no? Entonces, se acercan las partículas y baja la energía potencial. ¿Está bien? Entonces, entalpía. Eso intuitivamente uno lo entiende. ¿Por qué aumenta la entropía ahí? Y después baja. Darío. Claro, pero acá ¿por qué aumenta la Ahí entropía? aumenta, claro. A ver, vos dijiste que era rígida, no puede cambiar, no puede... Claro, es decir, la estructura conformacional, no hay entropía conformacional de la proteína. Ajá. Entonces la entropía está dada por los iones pequeños, como decía Darío. Entonces la proteína viene con sus contraiones y la superficie tiene sus contraiones. Uh-huh. Cuando se va acercando, la proteína pierde sus contraiones y la superficie también pierde. Entonces se gana en entropía translacional de esos contraiones. Claro. Es este pedacito acá. Pero acá, ¿por qué baja? Porque pierde entropía, la proteína tiene entropía translacional y... Ahí interacciona, está interaccionando. Claro, y la... Claro. Claro. Entonces, este proceso está dirigido por la entalpía. La entropía le juega en contra, ¿no? Siempre que absorbes algo, hay una cuestión entrópica que va en contra. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con lo otro? Esto. Yo siempre pongo lo positivo porque es lo intuitivo, ¿viste? Y sí, esta actividad también, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá. Acá ponemos otra vez la energía libre, que es esta, que tiene un máximo, después baja. Fíjense, la entropía, la roja, la entropía, siempre baja. Y después baja. Siempre baja. Uh-huh. ¿Está bien? Baja porque baja. ¿Sí? No hay nada que se libere, no tenés ninguna ganancia entrópica. Y ahora, fíjate, la entalpía sube. Sí. Sube la entalpía. ¿Por qué sube? Y porque en la Sí, pero... se genera como una repulsión primero. Exactamente. El sistema repulsivo. Hasta acá. Y si consigue pasar digamos, la barrera primera de esa energía, después ya interacciona y vuelve a bajar. Claro. Pero yo creía que esto iba a ser entrópico, pero no, es también... No, entálpico. Ahí ya no entendía un carajo. Sí. Ya no entendía nada porque... Pues yo esperaba algo entrópico que me salvara, qué sé yo, viste, siempre la entropía. No, entálpico también. ¿Estamos hasta ahí?
Ujú. Entonces, dije, ¿qué mierda pasa acá? Entonces, Es muy parecido, perdón, Claudio, muy parecido a lo que se observa con un coloide liófobo, digamos. Lo que yo, pasaría con un coloide liófobo. que tiene algo hidrofóbico. No, que cómo cuando vos analizás el tema de la superficie cargada y demás de la partícula liófoba, y se le acerca otra partícula liófoba cargada, pasaría algo semejante. Tenés primero debido a esa barrera de energía, no se podrían acercar, pero si se supera la Sí. barrera de energía debido a no sé, la movilidad, de acuerdo si tienes una alta temperatura, etcétera, y cae en el pozo, ahí interaccionan y bueno, se pierde la estabilidad, digamos, del. Ya te entiendo. Sí, vos hablas del modelo, suponete el DLBO. Exactamente. Claro, porque el DLBO DLBO, que tiene la cuestión electrostática y una atracción de corto alcance. Uh-huh. Que está la constante Schumacher, esa la. Exacto, sí. Claro, pero ahí tenés atracción. Sí. Vos ponés esa atracción y ahí se te pega. Uh-huh. Entonces sumás repulsión y atracción y se te genera Esto me encantó, sí, porque me hacía recordar a eso, porque es muy parecido, ¿viste? Al DLBO. Sí, sí. Pero el DLBO lo que tiene es re corto alcance. Sí. Pero acá yo no entendía, che, ¿por qué se ubica esto? Y todavía no lo termino de entender, ¿eh? Uh-huh. Esto lo publiqué porque lo tenía que publicar, porque ya no lo había estirado muchísimo. Muchísimo, porque tuve 2 años fijándome que no tenía algún quilombo en el programa. Uh-huh. Y después buscándole la vuelta, juntando cositas. Fue como tejer un pullover esto. Bueno, quise, al final, digo, lo que voy a estudiar va a ser la atmósfera iónica, porque ahí me empecé a dar cuenta que acá el guión pequeño estaba jugando algo. Uh-huh. Ahí, cuando vi este máximo, digo, esto es porque acá se está acercando la doble capa, uh-huh. Y la doble capa le hace algo. Uh-huh. La doble capa eléctrica. Vamos a ver las concentraciones de todo el sistema. Esta es la distancia a la superficie, concentración de. Acá tenemos los aminoácidos que están cargados positivamente y negativamente en la proteína. Acá lo único que no están son los neutros, que es la primera que les puse. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Cómo se distribuyen? Los que están cargados negativamente, si la superficie es positiva, están contra la superficie. ¿Está bien? Sí. Y los otros, los positivos, están más alejaditos. ¿Está bien? Sí, más. Pero la carga neta es la suma de las dos superficies de esto. Uh-huh. ¿Qué carga neta tenés acá? La superficie naranja es mucho más grande que la celeste. Sí. Entonces tenés una carga negativa. Uh-huh. ¿Está bien? Sí, sí. Y este es el contrario. En rayita es antes que se pegue la proteína y después que se pegue. ¿Qué pasa? Bajó la concentración de contraiones porque se liberaron. ¿Estamos? Uh-huh. Uh-huh. Fíjate qué pasa acá. Cuando la superficie es negativa, los aminoácidos positivos se pegan contra la superficie. Los negativos se alejan, la carga neta es negativa todavía, fíjate, pues esta superficie es más grande que esta. Uh-huh. Sí. Pero ¿qué pasa con las contraiones? Sí. Acá los contraiones son positivos, no con la superficie negativa. Esto es antes, y esto es después. Aumenta. ¿Qué pasa? Aumenta la concentración de contraiones. De la proteína. De todo el sistema, pues son iguales. De todo el sistema, de claro, la proteína y de la superficie.
Pero estos contraiones están acá. Claro, en la proteína, no en la superficie. Los contraiones son los que neutralizan esa parte. Y son los que ayudan a que se pegue la proteína. Entonces ahí entendés por qué necesitas una densidad de carga umbral. Claro, si es bajita no pasa nada, pero si sube... No pasa nada porque no tenés contraiones, porque depende de la superficie, la carga de la superficie y la cantidad de contraiones que tenés. Vamos a verificar exactamente. Es decir, si vos a este caso le metés más fuerza iónica, ¿qué va a pasar? Vas a despegar la proteína. En este caso no le vas a hacer nada. De hecho, en el experimento lo ven, que a esto le meten sal y se pega menos. A esto le metes sal y no se pega menos. Se estabiliza más. En eso estamos ahora, cambiándole la fuerza iónica, y la otra etapa que no está hecho experimentalmente es meterle iones divalentes, porque todo esto era monovalente. ¿Está bien? Bueno, ¿preguntas acá? Muy bien. Tengo un micrófono aquí. Hola, ¿se me escucha? Perdonen, pero cada vez que quiero poner o sacar el micrófono se me abren 500 carteles de todas las cosas que tengo abiertas abajo. Entonces nunca sé. Bien. No, o sea, yo te preguntaba antes cuando vos decías sustrato si te referías a la superficie, porque en un trabajo viejo mío, yo lo que, y salvando las distancias, porque esto es una proteína globular, nosotros trabajábamos con las micelas de caseína que de globular no tienen nada. Y lo que le hacíamos era hacer la interacción, que tienen carga negativa, ¿no? Al pH neutro, digamos, y le hacemos interaccionar con marcadores hidrofóbicos fluorescentes. Pero que tienen carga negativa, como el ANS, el TNS. Y como ves, si lo que uno hubiera esperado es que, como había carga neta negativa, hubiera un rechazo, pero no. Y además aumentaba la carga negativa neta de la proteína, con lo cual se hacía más estable y era más difícil conseguir que coagule. Vos decís que estaba absorbiendo ese marcador sobre la superficie de la micela de proteína sobre el growth. La teoría nuestra que está publicada era que se fijaba en un sitio cargado positivamente y que donde además podía interaccionar también hidrofóbicamente, porque la ANS tiene una parte hidrofóbica y tiene también una carga negativa. Entonces, se acercaba a un sitio hidrofóbico, pero donde había una densidad de carga positiva dada porque en ese sitio, si no me equivoco, había lisina, ya es re viejo el trabajo. Y después cuando lo hicimos con el TNS, que también era negativo, más todavía estabilizaba porque tiene otra forma, digamos, uno es más lineal y el otro más como ramificado. Y cuando lo hicimos con rojo anilo, que era un marcador positivo, a determinadas concentraciones de rojonilo, coagulaba sola la caseína, sin necesidad de agregarle el cuajo. Claro, porque neutralizaba. Al revés, de tan inestable que se volvió. Es que le estaba neutralizando el brush cuando le agregó. Claro, exacto. Es decir, vos tenías la micela completa. Las 4, sí, gran micela. No caseinato, micela. Y calcio. Sí, nosotros la reconstituíamos en una solución de cloruro de calcio, hacíamos todo un estudio previo para asegurarnos que el tamaño medio no cambiara, etcétera, etcétera. Habíamos encontrado más o menos cuál era la concentración para que no se modificara el tamaño medio.
Claro. Claro, ahí pinta que era muy importante la parte hidrofóbica, ¿no? Sí, 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 por supuesto, pero tenía algo que ver también el tema de las cargas Claro, claro. porque se estabilizaba muchísimo. En este caso, lo lindo o elegante de este trabajo es que el modelo es muy simple. Sí, sí. Son pelotitas. Son pelotitas con carga, ¿viste? Y ya que se te pega acá en condiciones. Esto lo pudimos publicar porque ya estaba el experimento hecho. Claro, si no, no te lo creía nadie. Claro. No me lo creía ni yo. Ahora, ¿siempre tiene que ser una proteína así como globular y chiquita o se puede expandir a...? Lo que Se pasa es que complica mucho. no hemos probado con cosas más grandes porque los tiempos de cálculo, si metemos algo más grande, Claro, por eso en el caso de las micelas caseñas, imagínate que podés tener micelas de distintos tamaños, de una locura. no, claro, una locura. Inclusive, según el tamaño de la micela, cambia la carga también. Claro. Ahora lo que está haciendo Claudina está haciendo lo mismo, pero con la lisocima. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué la lisocima está el alfa-lactalbúmina sí y la lisocima no? Aprovechando que la estructura es muy parecida. Claro. Entonces ella tiene varios resultados que no se los voy a decir ahora porque ella lo va a contar el próximo lunes. No va a contar el final de la película. Bueno, vamos con las conclusiones. Las conclusiones son muy simples. Dice que usando un modelo muy simple pudimos reproducir lo que se observaba experimentalmente. Dice, cuando la proteína está absorbida sobre una superficie cargada negativamente, la energía libre aumenta monotónicamente como la proteína se aproxima a la superficie levemente cargada negativamente. Esto está horrible. Lo cual evidencia una repulsión electrostática entre superficie y proteína. Como la densidad negativa de la superficie aumenta, emerge un máximo y un mínimo local en el perfil de energía libre. Cuando la densidad de carga supera un valor umbral, el mínimo de energía libre es suficiente para absorber la proteína. Ah, porque eso no lo dije, me olvidé la mitad de las cosas, chicos. Acá. Esto, cuando llegas acá, necesitas que este mínimo sea más bajito que el umbral, así no se vuelve ahí la proteína. Sí, porque si no es como un mínimo secundario. Claro. Este verde, acá en el verde se pega así de forma, por eso no se caiga en el pega pozo. tanto. Claro, y acá la proteína estaba medio orientada, ya está orientada, pero para mí es la falta de contraiones, por eso no se estabiliza. Claro, una consulta que medio ahora me mareé. Porque vos empezaste hablando que se basaron en ese trabajo que ellos medían con un microscopio de fuerza atómica. Y ellos pusieron 4 puntitos locos, se ve, o a lo mejor midieron más, pero lo que no le convenía, no lo sabían explicar, no lo pusieron. Vos, el dato, los primeros datos tuyos, baja un poco, otra más, la que sigue. No, la que sigue. Las primeras gráficas, estas. Esas, ¿vos la hiciste, vos los mediste? O sea, tienen un microscopio de ¿Cuál? La anterior a esta. ¿La anterior? ¿Esto? Esto es Acá simulación. de concentración vos. Claro, lo que pasa es que estas son las simulaciones. Las simulaciones, está bien. Todo simulaciones. Está perfecto. Listo. Ya hace 20 años que no toco un tubo. Está bien, está bien. No volver a tocar. A no ser que sea un tubo en Malbec o IPA. Estamos. Bueno, y este mínimo
siempre hablando de la absorción sobre una superficie negativa, tiene un origen energético. Para cerrar el paper nosotros sugerimos que la condensación de cationes sobre la región negativa de la proteína puede estar involucrada en la aparición de este mínimo energético, es decir, no estamos seguros. Algo tenemos que decir también, pero seguimos trabajando en este tema. Ahí está el paper, si lo quieren, se lo mandé a la Vale, si lo quieren leer. Y ahí está el equipo, el tridente ofensivo, que Claudina Franchetti, que trabaja en la asociación del lisosima. La idea es ir, después del lisosima, pasar a un anticuerpo. Pero ahí las computadoras se nos van a trabar. Claro. El Juani, que él trabajaba con proteínas anticongelantes, tendría que haber rendido la tesis, pero con todo esto del COVID, no sé si están cobrando, todavía en vez si siguen cobrando hasta este mes. Y está la PAO, que trabaja más con la parte de interacción de proteína con polielectrolito. Que ya se viene el seminario de la PAO también. Se viene así al galope. ¿Y qué más? Nada más. Bueno. Decime. Lo que pasa, la idea era con estos ingredientes del modelo, ver si ya podía reproducir el experimento. Porque yo creía que no lo iba a poder hacer. Esto era como hacer el blanco, el background, y después irle metiendo otra cosa para lograrlo. ¿Entendés? Ahora yo no necesito meterle más ingredientes, sino entenderlo mejor el proceso. Porque aparte esto es una sola proteína. Después hay que agregar, cuando agregas varias, ya hay interacción entre ellas, interacciones laterales. ¿Me entendés? La idea ahora es trabajar con esta alfa-lactalumina y lisosima y tratar de entender bien el proceso. ¿Sí? Ya descartamos la cuestión de desnaturalización, no hace falta la desnaturalización y no es un mecanismo de regulación de carga. Entonces, para mí, que está mezclado eso lo que decía la Valeria, que son los patches de carga, junto con la interacción de los contrayentes. Que va por ahí el proceso. Ahora, lo que está haciendo la Claudina es reproducir estas curvas y ver qué pasa más allá. Cuando le metes más carga, que es un punto que no están hechos los experimentos. O cambia el pH, porque está pH 7. Si acercás el pH al pH del punto isoeléctrico, ¿qué pasa? Es decir, como que este es uno de los frentes abiertos que tenemos. Pero por ahora la idea y agregarle otro tipo de sal. A ver el efecto de la sal, más concentración de sal, que todo esto está a 10 milimolar más o menos como está en el experimento, o se lo bajás. Y el tipo de sal. ¿Está bien? Muy bueno, Claudio. ¿Algo más? Te fuimos preguntando un montón durante la exposición. Sí, muchas gracias.